Saludamos a la iglesia en este día, la paz de Dios sobre sus corazones. Bueno, rogando a Dios que la misericordia de Dios pueda estar sobre ustedes. Saludamos desde este medio y por el deseo de poder estar cerca de la iglesia. Realmente es un momento difícil, pero no imposible de llevar adelante. El gozo de Dios, la fortaleza pueda estar sobre la iglesia, a quienes extrañamos profundamente, también a nuestros pastores de cada una de las iglesias. Dios les dé paz, Señor les dé tranquilidad. Este es el momento realmente de aferrarnos y confiar en el Señor. Anoche pensaba que cuando comencé el ministerio nos había agarrado una tremenda inundación aquí en la zona. Hubo tanta lluvia que inundó toda la zona de Churruca, El Libertador, Uta. Fueron pueblos, ciudades anegadas por el agua y recién comenzaba mi pastorado. Realmente sentí la impotencia de no poder hacer nada, porque esa es la realidad. Cuando la naturaleza habla, el hombre pierde toda capacidad de poder frenarla. Así que fueron horas y horas caminando en el agua, visitando a los hermanos en los lugares que podía acceder, comenzando desde Uta hasta Puerta 8, cada una de las casas de nuestros hermanos. Me producía la carga de poder visitarles, llevarle agua, alimentos, lo necesario, porque tampoco podían abandonar su casa por el temor a los saqueos que en ese momento aprovechaban algunos. Y la reflexión era que a pesar de la impotencia y a pesar de no poder satisfacer las necesidades de todos los hermanos, pude llegar a la iglesia, pero en este tiempo no. Pero Dios es tan bueno que ha provisto estos medios, a través de YouTube, a través de las redes sociales. Hoy podemos estar cerca de la iglesia, lejos pero cerca. Entonces, en este día queremos bendecir al pueblo del Señor y tener una meditación. Hoy es jueves, tendría que ser reunión, tendría que ser culto. Así que, como la tradición lo manda, ahí estamos mandando el sermón a la iglesia local y para que todo el resto de los hermanos también puedan escuchar. Y quiero hablarle en este día de ser protegidos por Él. Dios nos protege siempre, no lo debemos dudar. El Señor está por encima de toda plaga. Y pensé anoche en un texto bíblico que está en el libro de Éxodo, capítulo número 12, pasaje 21, dice: Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: Sacad y tomad cordero de vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo, mojadlo la sangre que estará en el lebrillo, y untad el dintel y 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor a vuestras casas para herir. Tremendo, ¿no? Si uno lo trae este tiempo, es la cuarentena. Ahí está diciendo el Señor: no salgan de la casa, quédense, ¿no? Es impresionante cómo se va repitiendo las cosas, la historia y el trato de Dios para la humanidad. Pero una vez más, en este sermón quiero hablarle de que Dios está por encima de toda plaga, porque aquí hay una promesa para el pueblo de Dios. Considerando eso, voy a mencionarle en este día 3 cosas importantes. Primero, el día que la muerte pasó por Egipto. Indudablemente hay lugares como España, Italia y ahora Estados Unidos que van llevando tantas muertes. Parece que el heridor, la peste, está pasando de una manera tremenda, ¿no? Días atrás, el presidente de una de estas naciones hizo alarde de su capacidad, de que son gente importante, que tienen doctores con una capacidad para dominar cualquier cosa, el país mejor del mundo. Sin embargo, una vez más, un microbio, una bacteria terriblemente desastrosa le está trayendo ya cerca de 1000 muertos. El día que Faraón levantó de la misma manera su orgullo ante Dios, ¿no? Como que nada iba a quebrarle a Faraón. Sin embargo, el día pasó, el día que tenía que venir el heridor para traer tanto desastre, para
traer a memoria al hombre que nunca deja de ser el ser humano, carne vulnerable. Entonces, pensando en esto, dije, ¿cómo Dios nos protege a nosotros, no? Entonces, lo primero que observo dentro de la protección del Señor es que el pueblo de Dios debía estar en la casa, debía cuidar su casa. El apóstol Pablo dice, el que no sabe gobernar su casa no puede gobernar la casa de Dios. No se habla de autoritarismo, sino creo que este es el tiempo donde el pueblo de Dios debe proteger y estar en su casa. Creo que más que nunca el altar familiar, el unirse como familia, el compartir la palabra. Vez pasada una de las chicas de la iglesia me mandó un video, una foto mostrándome a sus hijos que estaban mirando y escuchando el sermón de su pastor. Interesante, ¿no? Qué lindo cuando uno ve a la familia que está dentro de la casa, no peleándose, no golpeándose, sino como el pueblo de Israel estaba bajo la cobertura del que lo protegía, estaban dentro de sus casas. La orden era no salir ni siquiera a la puerta. Así que hubo preparativo, había una fiesta dentro de esa casa. Se iba a comer el cordero pascual. Qué lindo saber que Jesús está dentro de nuestro hogar. Creo que la mayor protección que tenemos como pueblo de Dios. Seguidamente quiero comentar que también había una cobertura del Señor. Usted sabe, y ahora lo vamos a mirar, la sangre que representa la protección del Señor. Él nos libra de todo pecado, de toda maldad. Y lo único que nos cubre es la sangre de Jesucristo. Tenemos una cobertura, no porque seamos mejor que nadie, sino la cobertura viene a través de la sangre preciosa de Jesucristo. Entonces, en este día quiero motivarle no solamente a estar en su casa, sino también a saber que hay alguien que lo está cuidando. El salmista dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen, lo guarda y lo defiende. ¡Qué maravilloso! Oír en este tiempo de cómo Dios está guardando a su pueblo. Ayer estaba hablando con un pastor de la provincia de Córdoba y me contaba cómo Dios está protegiendo a su pueblo, a su iglesia. Y también uno puede expresar y decir, realmente Dios también a nosotros nos está guardando, nos está cuidando. Hay una cobertura del Señor. Lo otro que quería comentar es que tenemos que tener confianza. El que estaba dentro de la casa la noche de la muerte de los primogénitos y que la plaga pasaba, tenía que tener fe y tenía que tener confianza. Creo que más que nunca, estimado hermano, el pánico, el temor se ha apoderado de las personas. En este tiempo he visto vecinos, amigos que están amedrentados, que no quieren salir ni siquiera a respirar, porque la ansiedad, porque el temor se ha apoderado de ellos. Yo quiero invitarle en este tiempo a que pueda abrazarse al Señor, tener confianza. Yo me imagino esa noche el llanto de los vecinos, porque indudablemente este pueblo estaba rodeado de egipcios, llorando, gritando las familias, porque el primogénito de su familia esa noche moría. Cuánto dolor alrededor, y sin embargo el pueblo de Dios estaba dentro de la casa, confianza de que Dios les iba a proteger. Y creo que por más que miremos la televisión y cunda el pánico en la sociedad, no podemos perder nuestra confianza en Dios. Tenemos que aferrarnos a nuestro Padre. Más que nunca, nuestra fe debe ser respaldada en este tiempo. Seguidamente, pensando en este texto bíblico, lo segundo que quiero mencionarle en este día son las cosas que había en esa casa. El texto bíblico es muy claro. Dios dio la orden que había que matar un cordero. Había que preparar la comida en la casa. Entonces, indudablemente, empecé a pensar los elementos que había en esa casa. La casa de cualquiera de los judíos, del pueblo de Dios que estaba, porque quiero aclarar que también había extranjero entre medio de ellos. Bueno, en medio de ellos, en medio de este pueblo, estaba allí algunas cosas que quiero delinear en este día. Básicamente, en esa casa había la sangre del cordero. No puede haber sangre si no hay muerte. Para aquellos que conocemos algo del campo, a mí siempre me llamaba mucha atención y hasta me producía tristeza ver al cordero cuando en la casa de la abuela se comía. Había que matar un cordero para alimentar a la familia. Éramos como 15, 17, entre
ahijados, criados y la abuela y toda la familia. Se ataba la pata del cordero en la galería, la parte trasera, se lo levantaba y el cordero no hacía nada por defenderse. La Biblia dice en el libro de Isaías como cordero llevado al matadero, ¿no? Así fue Jesús, en silencio. Y ahí se trabaja hasta que se encuentra la aorta de este animal y se penetra un cuchillo hasta degollarlo. Y cuando se está desangrando, el animal no omite palabras, simplemente respira, ¿no? Y esto es lo que habla de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Su sangre es la que nos limpia de todo pecado. Y esta gente en esta casa tenía que tener la sangre del Cordero, ¿no? Porque el Cordero fue muerto. Y la Biblia dice que nuestros pecados fueron perdonados por la sangre de Jesucristo. ¡Qué tremendo! Saber que en nuestras casas posa sobre nuestras vidas la sangre preciosa de Jesucristo, porque es obvio que usted entenderá que la sangre es la vida del ser viviente en esta tierra, llámese animal o ser humano, cualquiera que fuere degollado y perdiere sangre indudablemente va a morir. Y esto es lo que estaba pasando en la vida de este Cordero. Está desangrándose para poder traer protección al pueblo, a la casa, a ese lugar que estaban confiando en la sangre del Cordero. Y esto es lo que ha hecho por nosotros el Señor. Fue desangrado. La Biblia dice que por su llaga hemos sido curados. Entonces, en este día, quiero decirle al pueblo del Señor que no deje de confiar y que la sangre de Cristo pueda estar en su hogar. Que tenga plena confianza en el poder de la sangre de Jesucristo. La sangre de Cristo que limpia de todo pecado nos relata el apóstol Juan, si confesamos nuestros pecados. Y creo que este es el punto en la familia, ¿no? Cuando el Señor está sobre nosotros, porque aquí hay una palabra donde uno ve que pasa el espíritu de la muerte, pero cuando ve la sangre del Cordero pasa por alto. El segundo elemento que encuentro en esta casa es que obvio, tenía que estar el cordero, asado, preparado para comer la familia. Y el Señor da la orden que no debía quedar nada, ningún resto de comida, sino que el cordero había que comerlo completamente. Esto nos habla de la persona del Señor. Juan el Bautista lo presenta y aquí el cordero, el que quita el pecado del mundo. Juan el apóstol lo ve allí en Apocalipsis capítulo 5, al Cordero como inmolado, dice la Biblia. Y aquí nos encontramos que el hebreo, el pueblo de Dios, debía tener el Cordero en la casa, preparado para comer. Y aún más Jesús, cuando habló en el Evangelio de San Juan, le dice a los que le seguían por el pan y los peces que la verdadera comida era comer su carne. Fue algo muy fuerte para el judío que le dijera eso. Es más, muchos se fueron porque no podían creer semejante herejía. En alguna oportunidad Jesús dijo: yo soy el pan de vida. Y creo que es algo simbólico. Cuando hablamos del Cordero, de comerlo, es que esté dentro de nosotros. El Cordero debe estar en nuestra casa. El Cordero debe ser consumido por nosotros. Cada parte de la persona de Jesucristo debe estar dentro de nosotros. Juan el Bautista dice: es necesario que Él crezca y que yo mengüe. Y llevándolo a la vida espiritual, que Cristo crezca en nosotros cada día. Para esto hay que comer cada día de su palabra. Porque cuando hablamos de comer el Cordero, estamos hablando de las Escrituras. Y las Escrituras hablan de mí, dice Jesús. Entonces lo que observamos en este tiempo, que mucho pueblo tiene conceptos de fanatismo, de ideologías y aún de seguir personas, pero muy pocos son los que saben lo que significa tener el Cordero en su casa, la persona de Jesucristo. Cristo debe ser el centro de tu vida, de tu familia, de tu trabajo, de tu ministerio. No hay otra manera. Lo otro que observo en el texto bíblico, o la historia de la noche de la muerte de los primogénitos, cuando estuvo la protección del Señor, lo primero la sangre, el Cordero, y dice el texto bíblico, hierbas amargas.
Las hierbas amargas, llevándolo a este tiempo, podría ser las verduras amargas que a veces se puede comer en una comida. Usted sabe, de esas hierbas, de ese elemento que utilizamos para las ensaladas, que no son dulces, que son amargas. Bueno, el pueblo de Dios debía tener hierbas amargas en esa comida. ¿Qué significaba? Simbólicamente Dios dijo que debía estar la hierba amarga para que el pueblo nunca se olvidara los momentos amargos que habían pasado en Egipto. Cada año que celebraban la Pascua, que la palabra Pascua es pesat, que significa pasar por alto. El Señor pasó por alto los pecados, pero debían recordar las amarguras que pasaron allí, no para contristarse, sino para disfrutar y para gozar de que Dios los sacó de etapas amargas. Y creo que vale la pena de tanto en tanto recordar de dónde Dios nos ha sacado. La vida de muchos de nosotros ha sido amarga, muy amarga, por diferentes motivos, sin infancia, sin adolescencia, sin juventud, pero llegamos a Cristo, que fue el que transformó nuestro hogar, el Cordero, que nos puso bajo una cobertura. Y vale la pena recordar de los momentos amargos que Dios nos sacó. Creo que a veces nos olvidamos. Y como nos acostumbramos a esta vida tan hermosa, creemos que siempre fue así. No. Lejos de Cristo no hay paz, hay amargura. Pero en Cristo las cosas se solucionan. El texto bíblico nos dice en el libro de Éxodo que el pueblo marchó y se encontró en un lugar donde había agua. Pero el agua era amarga. Me imagino agua salada, no potable, no se podía tomar. Se le llamó a ese lugar Mara, que significa amargura. Pero dice que ahí había un árbol, y dio la orden Dios que cortara ese árbol. Y el árbol cayó sobre las aguas, y las aguas se endulzaron. No es otra cosa más que la persona de Jesucristo, trayendo dulzura al agua, trayendo dulzura a la vida. Mi amado, mi estimado hermano, no se olvide, no se deje amargar por cosas secundarias. Bastó ya el tiempo pasado. Este es el tiempo de vivir de gloria en gloria. Y lo último que observo allí en el libro de Éxodo, había sangre en los postes de dinteles, había un cordero, había hierbas amargas y había pan sin levadura. El significado de esto era que el pueblo tenía que saber que apresuradamente salían de Egipto. Usted sabe, mi estimada hermana o panadero, que para poder lograr tener la masa endeudada debe poner levadura. Y la levadura debe estar un tiempo allí trabajando sobre la masa hasta lograr lo que usted necesita para el pan. Pero en esta oportunidad, por lo apresurado de la salida del pueblo de Egipto, había que comer pan sin levadura. Que por otro lado, el apóstol Pablo nos habla que la levadura es símbolo de pecado. Quiere decir que esa noche no solamente era el recordatorio de lo apresurado que salían de Egipto, sino también las personas santificadas a través de la sangre del Cordero. Debían comer el pan sin levadura. Pablo el apóstol habla de que nuestra vida debe ser sin levadura porque dice un poco de levadura leuda toda la masa. Así hablaba de situaciones que no son las mejores para la vida del cristiano. Lo tercero que quiero decirle, basado en este texto bíblico, es realmente considerar, no importa la condición, porque la Biblia nos dice que había extranjeros. No solamente había gente del pueblo de Israel, sino extranjeros también que decidieron cobijarse en la casa de determinado hijo de Dios y confió en la sangre, confió en que vendría la muerte. ¿Qué quiere decir, mi estimado hermano? Que este pueblo extranjero que entró allí en esa cobertura ni siquiera tenía idea de la ley de Jehová, no conocía la palabra, nunca adoró a Dios. Pero por gracia y por misericordia fueron perdonados porque estaban bajo la sangre del Cordero. Y creo que esto debe enseñarnos a nosotros que hay gente dentro de la iglesia que quizás no se crió en la iglesia, no tiene la luz de muchos de los hermanos de las congregaciones, no ha pasado por un instituto bíblico, no ha recibido discipulado, no tiene enseñanza, pero tiene fe. Y tiene la misma oportunidad que usted y yo de poder estar bajo la cobertura de la sangre de Jesucristo. Allí se nos habla una vez más de la gracia multiforme de nuestro Dios. Y añadiendo aún algo más, se habla ya de la palabra perspectiva hacia la obra misionera.
porque había extranjeros, gente que no conocía. Sin embargo, quedaron bajo la cobertura de la sangre y pudieron comer el cordero, que era Jesucristo. Entonces, mi estimado, para finalizar, quiero decirle en este día que debemos saber que Él nos va a proteger. Que nada de estas cosas pueda amedrantar tu vida, sino que este sea un tiempo de reflexión. Y el día que las puertas de la iglesia nuevamente se puedan abrir, que vengas con alegría, con gozo para bendecir al Señor y aprovechar los tiempos, porque Cristo viene pronto. Que no te quede la menor duda que las señales se están cumpliendo, todas las señales se están cumpliendo. Cristo viene pronto a buscar a su iglesia. Jesús nos protege, Dios es el que protege a su pueblo. La paz de Dios sobre sus vidas. Hacemos una oración. Padre, bendigo en este día la iglesia para que tenga paz. A mis amados hermanos, cada persona que ve y oye esta palabra tenga fortaleza en su corazón. Guárdales y que este tiempo sea un tiempo de reflexión. Y podremos decir una vez más, Señor, Maranata, tú vienes pronto. Dios les bendiga, la paz de Dios sobre sus corazones.